Unidad 1. El objetivo es que el alumno relacione los principios de control con la instrumentación industrial para su implementación con los sistemas digitales. El primer objetivo es que el alumno describa los conceptos de instrumentación industrial mediante las definiciones básicas que da la industria para la clasificación de sistemas de control. Para iniciar, debemos de tener en cuenta algo muy importante, ¿qué es la instrumentación? Así como algunas ideas de por qué es importante, qué relación guarda con el control de un proceso, cuáles son las características básicas de un instrumento y en qué influye la selección correcta de un instrumento. Antes de contestar estas preguntas, vamos a repasar algunos conceptos y tomar en cuenta algunas ideas. Para empezar, proceso. Un proceso es una parte de una planta de manufactura, en la cual el material o energía es convertida a otras formas de material o energía. Tenemos como ejemplo una entrada de aire caliente que va a sufrir un proceso y nos va a dar a la salida aire frío. Entonces, un proceso continuo, el material es introducido y removido del proceso al mismo tiempo, y el proceso una vez iniciado no para. Esto se puede ver en reacciones químicas, destilaciones, separaciones, etc. El proceso batch. El material se agrega a un contenedor. Algún proceso se lleva a cabo, el producto es removido y se sigue una secuencia que puede parar o reiniciarse. Esto lo vemos en bebidas alcohólicas, producción de alimentos, etc. Planta. En un sistema general se tiene una serie de entradas, referencia, que provienen del sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un sistema para que, a partir de estas entradas, modifique ciertos parámetros en el sistema planta, con lo que la señal anterior volverá a su estado normal ante cualquier variación. Pero entonces, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos ordenados que cumplen un objetivo y uno solo de estos elementos no puede cumplirlo por sí solo, el trabajo de todo el sistema. Control. Es una acción o conjunto de acciones que buscan conformar una magnitud variable o conjunto de magnitudes variables en un patrón determinado. Modelo. Es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos los que diseñan y confeccionan productos de la misma naturaleza. Un esquema general del control es un círculo en el cual una decisión va a generar una acción. Esa acción va a ser medida y esa medición va a propiciar una decisión, la cual va a generar una acción y al mismo tiempo esta acción va a ser medida y así sucesivamente. Control de proceso. La regulación o manipulación de variables que influencian en el comportamiento de un proceso de una forma determinada para obtener un producto con una calidad y una cantidad deseada de una manera eficiente. Después de estas definiciones, habrá quien se pregunte por qué es importante controlar o tener un sistema de control. Aquí mencionamos algunas de estas razones. Seguridad. Preservar bajo cualquier condición la integridad del personal y equipo involucrado en la operación de los procesos. Estabilidad. Asegurar las condiciones de operación de los procesos para mantener en forma continua la calidad de los productos dentro de los límites especificados. Optimización. Asegurar el máximo beneficio económico en la operación de los procesos. Protección ambiental. Reducir a su mínima expresión el impacto ecológico de los efluentes del proceso para cumplir con todas las normatividades aplicables. Pero ¿qué tipos de variables son las que manejamos nosotros aquí en sistemas digitales?
De acuerdo a su comportamiento en el tiempo tenemos dos: las variables analógicas, que siempre tienen un valor en determinado tiempo, y las variables digitales, las cuales se rigen en el valor de 0 y 1. Algunos ejemplos de señales analógicas son las que tenemos en corriente directa, como puede ser mediciones de temperatura, presión, flujo o esfuerzo. Algunas en el dominio del tiempo, como son el electrocardiograma, la presión de sangre, los trascientes y la cromatografía, o incluso en el dominio de la frecuencia, como pueden ser la vibración, la voz y el sonar. También como señales digitales tenemos las señales de todo o nada, o señales on-off, que pueden ser de entrada el cierre o apertura de una puerta y la salida el cierre de una válvula, así como trenes de pulso, los cuales de entrada puede ser la lectura de un encoder y de salida mueve un motor a pasos. La metrología es la ciencia de las medidas, cuyo estudio comprende los patrones, las magnitudes y los sistemas de unidades. La metrología estudia la fiabilidad de la relación establecida entre cualquier magnitud y su patrón. La medición es el proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades del mundo real, de tal forma que los describa de acuerdo con reglas o patrones claramente definidos. Magnitud o cantidad. Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Ejemplos de magnitudes tenemos básicas como la longitud, la masa y el tiempo, y derivadas como la velocidad, el calor y el área. También existen magnitudes particulares como la concentración de etanol, la resistencia eléctrica de un cable y las calorías que aporta un alimento. Otro concepto importante es la incertidumbre, que es el parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir. La forma en que trabajamos las magnitudes son las unidades de medida. Son referencias convencionales que se usan para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Nosotros vamos a manejar el sistema internacional, el cual entre las magnitudes fundamentales tiene el kilogramo para la masa, el metro para la longitud y el segundo para el tiempo, así como las magnitudes derivadas como la velocidad, la aceleración y la fuerza, entre otras, como podemos ver en la siguiente tabla. Otras definiciones importantes son el rango y el span. ¿Qué es el rango? Es la región entre los límites de los cuales una cantidad es medida, recibida o transmitida, expresada al establecer los valores de rango mínimo y máximo. Valores de rango mínimo, LRB, el valor mínimo de la variable medida que un dispositivo está ajustado para medir. Valor de rango máximo, URB, es el valor máximo de la variable medida que un dispositivo está ajustado para medir. Span, es la diferencia algebraica entre los valores máximo y mínimo. Como conceptos tal vez sea un poco difícil de entender, así que pongamos un ejemplo. Tenemos esta figura, la cual es un termómetro de mercurio, el cual mide entre 35 y 42 grados centígrados. Ese sería su rango. El valor de rango mínimo serían los 35 grados y el valor de rango máximo serían los 42 grados. De acuerdo a la definición que vimos, ¿cuál serían su span? Efectivamente, sería del 7, que es la resta de 42 grados menos 35 grados. Como nos dice la fórmula, span igual a URB menos LRB.
Otros conceptos importantes es la variable controlada y la variable manipulada. La variable controlada es el parámetro más importante del proceso, debiéndose mantener estable, sin cambios, pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el sistema. Su monitoreo a través de un sensor es una condición importante para dar inicio al control. Y la variable manipulada es la cantidad o condición que es medida y controlada. La variable manipulada es la cantidad o condición que es variada por el controlador de tal manera que afecte el valor de la variable controlada. Normalmente la variable controlada es la salida de un sistema. Rango de las variables medidas. Para un mismo sensor o instrumento puede haber diferentes rangos para diferentes variables que mide, como por ejemplo pongamos el termopar tipo K que se ve en la siguiente tabla. Si vemos su tipo de rango como la variable que mide, en este caso la temperatura, va de los 0 a los 200 grados Fahrenheit. Pero si lo analizamos como una señal eléctrica, dicho rango varía de los menos 0.68 mV a los 44.91 mV. Ejemplo de rango de variables medidas. A continuación vamos a proponer un problema. ¿Cuál será la señal en miliamperes que entrega un transmisor de presión que mide 32.3 kg sobre centímetro cuadrado en un rango calibrado de 0 a 70 kg sobre centímetro cuadrado, si el transmisor entregará su señal en un rango de 4 a 20 mA en corriente directa? Tal vez si lo volvemos a leer se note un poco confuso, pero tenemos que irlo analizando por partes. Por un lado, pondremos una columna en la cual vamos a poner los rangos o los valores de la presión y en el otro su equivalente de la corriente. De los datos que nos da el problema, cuando tengo una presión de 0, mi corriente va a ser de 4. En cambio, si tengo una presión de 32.3, es el valor de corriente que me está pidiendo. Y otro dato que tenemos, si tenemos una presión de 70, mi corriente va a ser de 20. Si usted intentó hacer una regla de 10, se habrá dado cuenta que el resultado no es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar nuestra definición de span y rango. Entonces, para encontrar el valor deseado, va a ser la incógnita, en este caso la corriente, menos mi valor mínimo, sobre mi valor máximo menos mi valor mínimo. ¿Esto a qué es igual? Al valor en presión que yo tengo o el que estoy buscando, menos mi valor mínimo de presión, sobre mi valor máximo de presión, menos mi valor mínimo de presión. Esto recordando nuestras definiciones de razón de cambio. Al resolver estas dos fracciones, lo que nos da es una corriente de 11.4 mA. Ya que tenemos claro qué es una medición, también debemos de tomar en cuenta que algunos de los factores que afectan la medición puede ser la exactitud, la precisión, la resolución, la repetibilidad, la reproducibilidad, la linealidad, la histéresis, el error y la incertidumbre. La exactitud de la medición es la concordancia entre el valor obtenido experimentalmente y el valor de referencia. Es función de la repetibilidad y la calibración del instrumento. La precisión es el grado de concordancia entre una serie de determinaciones obtenidas de repetir la medición y se expresa como la desviación estándar relativa o el coeficiente de variación. Es función de la repetibilidad y la reproducibilidad. La resolución de un instrumento es el mínimo valor confiable que puede ser medido en un instrumento. Para ejemplificar esto, podemos ver en la imagen que la exactitud de la medición es qué tan cercano estoy de un valor deseado.
En el ejemplo vemos que un grado de exactitud con un más menos 5% de span, dependiendo del número de mediciones que se dieron. La repetibilidad y la reproducibilidad. Estos dos conceptos a menudo se suelen confundir uno con el otro, pero hablemos de ellos. La repetibilidad es la precisión de resultados de medición expresado como la concordancia entre determinaciones o mediciones independientes, realizada bajo las mismas condiciones, mismo operador, mismo tiempo, aparato, lugar, método, etc. Y la reproducibilidad de la medición es la precisión de resultados de medición expresado como la concordancia entre determinaciones independientes, realizado bajo diferentes condiciones, como es el operador, el tiempo, el aparato, lugar, método, etc. En otras palabras, repetibilidad es hacer todo igual, que sea repetido con las mismas condiciones, y en reproducibilidad es con algunas pequeñas variaciones obtener el mismo resultado. En la imagen vemos que el valor que me está dando el instrumento, representado por unos puntitos rojos, es distante al valor deseado, por lo que mi medición no será exacta, pero también podemos concluir que el instrumento va a ser un instrumento preciso, ya que con las mismas condiciones de entrada o condiciones de entrada similares me está dando los mismos valores de salida. Otro concepto importante que tenemos en las mediciones es la linealidad. Se define como la cercanía con la cual una curva se aproxima a una línea recta. La linealidad es usualmente medida como una no linealidad y expresada como linealidad. Hoy en día algunos instrumentos tienen un ajuste de linealidad. ¿Por qué esto es importante? Porque nos deja predecir el sistema, saber qué es lo que va a ocurrir a la salida. Otro concepto que también utilizamos es el de histéresis, que es la medida de la diferencia en respuesta de un dispositivo o sistema al incrementar la señal de entrada de un valor mínimo a un valor máximo y con respecto a cuando se decrementa de un máximo a un mínimo sobre el mismo rango. Siempre que hablemos de una medición, vamos a hablar de otro concepto que sería el error, que se define como la diferencia algebraica entre los valores indicados y los valores verdaderos de la variable medida. Existen diferentes tipos de errores. En estas diapositivas solo vamos a hablar de tres, que serían el error de span, el error de cero y el error de linealización. El error de cero. Un instrumento tiene un error de cero cuando todas las indicaciones del instrumento son consistentemente altos o consistentemente bajos, a través del rango completo del instrumento cuando es comparado con la salida deseada. En el error de span, la desviación del valor ideal varía en diferentes puntos a lo largo del rango del instrumento. Normalmente se incrementa cuando la señal de entrada se incrementa. Pero hay ocasiones en que no solo uno de estos errores aparece, sino que se pueden combinar. A esto le llamaremos un error combinado, como lo podemos apreciar en esta gráfica. Error de linealidad. Este error es cuando el resultado de la salida no presenta una línea recta con respecto al valor de entrada. El error de no linealidad puede ser corregido durante la calibración si el instrumento tiene un ajuste de no linealidad. Generalmente se recomienda tomar 5 puntos para que este error sea corregido. Especificación de características de un instrumento. Un instrumento de medición es un dispositivo empleado para efectuar mediciones por sí solo o como integrante de otros equipos o sistemas. Las características metrológicas de un instrumento están definidas en función de los factores que afectan su medición. Anteriormente, error y análisis de errores.
El error es el resultado de una medida menos el valor verdadero del mensurando. Actualmente, la incertidumbre. La incertidumbre refleja la imposibilidad de conocer el valor del mensurando y corresponde a la duda del resultado de la medición, aun cuando se han eliminado los errores detectados. Fuentes de incertidumbre: principio de medida, método de medida, procedimiento de medida, correcciones por errores detectados, correcciones por cantidades de influencia, valores inexactos de patrones, muestra no representativa del mesurando, aparatos de medición, método de medición, variables no controladas, como la temperatura, humedad, presión atmosférica, corriente de aire, variación de energía eléctrica, variación de flujo de agua, etc. Nosotros como usuarios u operarios, ¿cómo podemos reducir estas incertidumbres? La respuesta es con una calibración. ¿Pero qué es la calibración? La calibración de un instrumento es el conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones específicas, la relación entre valores indicados por un instrumento de medición o sistema de medición o los valores representados por una medida materializada y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones. En forma simple se define como la comparación de las indicaciones de un instrumento contra un patrón, sin efectuar ningún ajuste. Una calibración apropiada generará una medición exacta, la cual significa un buen control de proceso y una seguridad y bajos costos de realizar un proceso. Diagrama de bloques de la calibración. Como podemos ver, iniciamos en el proceso o entrada simulada. De ahí vamos a ir a un instrumento bajo prueba, pero hay una pequeña devanación que va a ser una medición entrada patrón, una medición normalizada, un valor que yo sé que va a representar, y de ahí me va a dar una medición de salida, igual normalizada. Todo esto está bajo una fuente de energía, que ¿qué va a hacer esta fuente? Permitirme que el proceso funcione sin variaciones. Pero, ¿cómo se dan estas mediciones en la industria? Podemos catalogarlas en dos grandes formas. Una medición local, en la cual se encuentra la estación en el mismo proceso y nos va dando la medición casi en tiempo real. Otra sería por medio de una transmisión remota, en el cual el panel del control y los procesos se encuentran en lugares diferentes. Esto sirve para que no en un solo lugar tengamos toda la información y podamos juntarlas en un centro de mando. Como hemos visto, la medición es muy importante para controlar procesos, y entonces surgió algo llamado instrumentación. ¿Qué es la instrumentación? Es una especialidad referente a los instrumentos de medición, principalmente a los utilizados industrialmente, y forma parte primordial dentro de un sistema enfocado al control de un proceso industrial, por lo que generalmente un instrumentista es un especialista en instrumentación y control. Un buen conocimiento de la especialidad redunda en una buena especificación y selección de la instrumentación óptima en un proceso industrial, lo cual contribuirá como un factor de aumento de calidad y eficiencia de productos. En la siguiente tabla vemos un poco la evolución de la instrumentación y control en los últimos años. Esta tabla abarca de los años 1920 a aproximadamente 1990, en el cual vemos cómo fue evolucionando la instrumentación, los sistemas de control y la telemetría. Por su atención, muchas gracias.